¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la geopolítica mundial con otro notable invitado, Walter Formento, sociólogo y catedrático universitario, directamente desde La Plata, Argentina. Walter Formento, una cálida bienvenida al programa. Jorge, igualmente. Walter, tuvimos oportunidad de estar en días recientes en la cumbre del BRICS en Sudáfrica, en donde se anunció el aumento de miembros, 6 nuevos países, estamos hablando de Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Etiopía y también Egipto. ¿Cuál es tu lectura respecto a este incremento de países? Que fíjate que ahora en 11 países hay 3 por lo menos nuevos, digamos que son en total de África. Te escucho. La decisión es de carácter cualitativa, Jorge. Tenemos ahí a países no solamente que geográficamente son importantes, sino que además son grandes productores de alimentos y de petróleo y gas fósil y de enquisto. Entonces, a ver, repito la pregunta. ¿Cómo tú lees que hay una composición completamente nueva cuando los países africanos han estado, y esto es lo que algunos analistas coinciden, completamente al margen de este grupo de países, excepto por Sudáfrica? Es decir, ¿qué pudo haber motivado a los 5 miembros originales? Y para una audiencia que no está familiarizada, BRICS significa: la B es Brasil, la R es Rusia, la I es India, la C es China y la S es Sudáfrica. ¿Qué pudo haber motivado a ese grupo a decidir incluir a estos países, a estos nuevos 6, entre ellos entonces 2 más de África? La decisión es de carácter estratégico, basándose en las materias primas estratégicas. Por un lado, los combustibles, petróleo y gas fósil y de enquisto, y el alimento. Sabemos hoy que estos dos grandes recursos son los elementos centrales para respaldar la moneda de cada uno de los países en este nuevo salto cualitativo que pretenden los BRICS de anclar una nueva moneda respaldada en materias primas de manera internacional y no ya todos mediados por el dólar. Estamos hablando entonces de países africanos y estamos siendo testigos que en los últimos 3 años hubo 7 intentos y golpes de Estado, entre ellos los más recientes, como tú sabes, entonces Níger y Gabón. ¿Tu lectura de qué está pasando en África? En África está pasando que las naciones africanas hoy se encuentran con un marco internacional donde pueden tomar distancia de los anteriores países que los mantenían en una posición de subordinación, sin ninguna respuesta positiva por ese intercambio comercial. Es decir, las naciones de África están dando pasos cualitativos en sus grados de soberanía y de libertad, y por eso toman el camino de unirse a los BRICS. Y en ese sentido, ¿realmente podemos decirle, Walter, países o eran neocolonias? En el anterior esquema eran tratados como neocolonias, particularmente por Francia. Hoy, a partir del 1 de enero del año que viene, del 2024, estaremos hablando ya de naciones, pero estas decisiones ya se tomaron con el espíritu de considerarse y constituirse en naciones nuevamente. Estamos viendo que, por ejemplo, estos países en donde se han registrado últimamente estos golpes de Estado fueron anteriormente colonias francesas. Ese espacio que se quieren, entre comillas, independizar de Francia, ¿quién lo está tomando dentro de África? Bueno, en África las nuevas relaciones internacionales que las distintas naciones de África van constituyendo son principalmente con
Rusia y con China. Ambos son grandes actores que dinamizan esta nueva realidad. Particularmente China es un gran mercado para África y Rusia es un gran aliado desde la OPEP+, por lo menos desde el 2016 han tomado decisiones cualitativas en conjunto. En ese sentido, tú ves que Occidente, para decirlo pintando con una brocha muy gruesa, se va a quedar de brazos cruzados viendo este avance del BRICS. No se va a quedar de brazos cruzados, va a tratar de contragolpear. El gran problema que tiene Occidente es que tiene una situación que lo debilita de manera estructural en Ucrania, no ha podido resolver lo que ellos consideran el problema de Rusia, para lo cual iniciaron ese conflicto en Ucrania a partir del 2014. Eso, al no poderlo resolver, los debilita estructuralmente y creo que esa lectura que es internacional es lo que está en el fondo de las decisiones de las naciones africanas de aumentar sus grados de libertad y de soberanía uniéndose a un nuevo esquema internacional. Dentro de lo que se conversó entonces en esta cumbre del BRICS en Johannesburgo, estaba justamente la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que tú te acuerdas que le dieron un golpe de Estado a través del lawfare, y ella es hoy la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo, de una institución creada por el BRICS, en donde ella habla de una nueva ingeniería financiera de este grupo de países que tendrá como objetivo financiar proyectos, y habla proyectos productivos, es decir, utilizar el dinero para efectos de hacer cosas productivas y no especulativas desde el punto de vista financiero. Y dice ella, para financiar proyectos de los países del BRICS y también proyectos de países del sur global. Eso entonces implica la utilización de los recursos financieros, es decir, las monedas de cada uno de estos países para que comercien y se financien entre ellos y se aparten, digamos, del protagonismo del dólar, que por ejemplo en la industria del petróleo ha tenido un protagonismo central. Con esta nueva estructura, el protagonismo del dólar podría perder hasta el 90% de producción. En ese sentido, esto es claramente la pauta de que estamos frente al desarrollo de un nuevo multilateralismo contra el antiguo, entre comillas, unilateralismo dictado por Estados Unidos, Europa y Japón. Es claramente un dato cualitativo en ese sentido, en una fortaleza del multilateralismo, que pone en sentido de realidad ese dato que en 1971-73 todas las materias primas, particularmente petróleos y alimentos, estaban subordinadas al dólar. Hoy esa realidad ya casi no existe, pero no es lo que media las relaciones económicas de alimentos y petróleo, y esta nueva realidad que viene siendo una realidad y constituyéndose es lo que le permite a Dilma Rousseff ir más allá y vincular a un número mayor de naciones que son muy poderosas en términos de recursos alimenticios y energéticos, que son claves para el mundo y para la humanidad, de dar este paso cualitativo. El tema clave aquí es que Estados Unidos y Gran Bretaña no están teniendo capacidad de respuesta para frenar todo este proceso que avanza. Este proceso que avanza no solamente que avanza, sino que se consolida y además convoca a nuevas naciones a pensarse en este nuevo escenario y en este nuevo esquema que se va consolidando.
Entonces veíamos que en estos nuevos 11 miembros, 6 de ellos nuevos en BRICS, había 3 países de África, Sudáfrica, Etiopía y Egipto. Y por el lado de también el anuncio, Argentina ahora ha sido invitado que a partir del 1 de enero pase a ser parte del BRICS. 2 países junto con Brasil que integrarían entonces este grupo. Tu reacción ante este anuncio de Argentina, ¿cómo se vive dentro de Argentina este anuncio? Este dato en Argentina, desde el punto de vista de la nación argentina, se vive como un dato cualitativo, como algo que genera expectativas positivas, que refuerza todo lo que son políticas nacionales soberanas. Y por otro lado, los sectores que están en desacuerdo están desarrollando un conjunto de movidas desestabilizadoras, porque la Argentina no solamente es un gran actor en energía y en alimentos, sino que además tiene una posición geográfica en el paso bioceánico sur-sur, Atlántico Sur, Pacífico Sur, la conexión con el Índico, que hace de Argentina una geografía clave. Por eso Brasil se está pensando como una geografía única, Brasil-Argentina, porque los océanos y los mares del sur pasan a ser las nuevas áreas dinámicas y la geografía más dinámica del mundo multipolar que se viene para los próximos 100 años. Entonces, en ese sentido, con el tema de la crisis financiera dentro de Argentina, el tema del Fondo Monetario, por los pagos a esa monstruosa deuda de hasta 55.000 millones de dólares, podrían jugar, digamos, los 2 grandes actores a nivel global con posiblemente su influencia, es decir, Estados Unidos y su influencia dentro del Fondo Monetario, de decirle no se integre Argentina al BRICS porque de alguna forma lo vemos como una competencia, y el BRICS decirle a Argentina a través del nuevo Banco de Desarrollo podríamos ayudarle a pagar esa deuda con el Fondo Monetario y salir un poco de su asfixia. ¿Ese tema podría estar en el centro de las decisiones? Bueno, los fondos financieros están haciendo exactamente, tratando de desestabilizar y hackear la decisión soberana de Argentina. Y por otro lado, ya hace 3 meses, por lo menos, Argentina viene teniendo los respaldos de Brasil y de China, que son los 2 grandes vecinos y además socios comerciales, respaldando una economía basada en monedas propias y los bienes y servicios que se transan. Por lo tanto, la realidad de la sustitución del dólar como moneda de mediación en el comercio internacional ya es una realidad. Puede no ser masiva y general, pero para el caso de Argentina y Brasil ya es una realidad. Los últimos intentos de golpe de mercado de los grandes actores financieros a través del FMI no tuvieron resultado debido específicamente al respaldo de Brasil y de China, que ya instituyeron el comercio en monedas propias. El comercio en monedas propias ya es una realidad. Se acercan entonces elecciones presidenciales en la Argentina. Tenemos candidatos de derecha y de extrema derecha o de ultraderecha, y tenemos un candidato sucesor del gobierno progresista. Este tema, digamos que ya hemos escuchado versiones de la ultraderecha diciendo podríamos dolarizar la economía argentina, nuestras prioridades son Estados Unidos e Israel, y por otro lado, el candidato que representa la continuidad del progresismo diciendo tenemos que tener una visión global en donde la integración al BRICS, que puede significar también la integración a monedas como la moneda china, puede ser en la inversión en los próximos 50 años. ¿Ese tema está hoy en el centro del debate de esta campaña presidencial? En términos del candidato que plantea la continuidad de esta política de Argentina, de Sergio Massa,
es claramente esa la línea de conducta, de comportamiento y de pensamiento. Es decir, darle continuidad a esto que está potenciando todas las capacidades de economía real en términos nacionales, regionales e internacionales. Los otros dos candidatos que expresan intereses mucho más vinculados con los actores financieros internacionales, se encuentran llevando adelante una campaña tendiente a hackear y desestabilizar el proceso electoral para que no se discutan proyectos estratégicos y soluciones de pueblos, soluciones de fondo para pueblos y naciones. Bueno, ese es el clima. Hay un candidato que plantea el proyecto estratégico de largo plazo para los 100, 200 años que vienen, y hay los otros dos candidatos, una candidata y un candidato, tienen su línea argumental centrada en la desestabilización comunicacional, en la desestabilización de mercados, para que el pueblo argentino no pueda tener claridad a la hora de realizar su votación. Te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Walter Formento, sociólogo y catedrático universitario desde La Plata. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Walter Formento directamente desde La Plata. Walter, sociólogo y catedrático universitario. Estamos hablando de la geopolítica mundial, y en esa geopolítica, Walter, tú ves el conflicto en Ucrania también como un tema central de lo que está sucediendo en el planeta. Sí, yo considero que es central en conjunto con con un todo de investigadores que están viendo lo mismo, porque eso es lo importante, cotejar con otras miradas y lecturas. La crisis en Ucrania, que es una crisis desde el 2014, que se profundiza, se desarrolla, se despliega, casi en el punto cúlmine con lo que fue la destrucción del Nord Stream 1 y 2, que cortó la capacidad de suministro energético desde Rusia a toda Europa, pero particularmente a Alemania. Eso deja claro que este conflicto no es un conflicto local ni regional, sino que es internacional, y que particularmente afecta a la Unión Europea, que era el gran motor económico de Europa vinculado al mercado chino, ¿no?, del cual era el segundo gran proveedor, y por otro lado intentó golpear y desestabilizar a Rusia como el gran proveedor de materias primas energéticas, alimentarias y particularmente de las estratégicas tierras raras. Eso, hasta ahora, la campaña que desplegó la OTAN desde Ucrania, desde el 2014, no ha tenido éxito, no se ha consolidado, y en los últimos 3 meses observamos que hay una pérdida de capacidades desde la OTAN de poder lograr sus objetivos, que son los de desestabilizar la región como objetivo mínimo y de controlarla como objetivo de máxima. El objetivo de mínima incluso ya no se está logrando. ¿Te parece que es un conflicto que se podría resolver en meses, años, décadas? Si el abordaje es desde el lado de la paz, es un conflicto que se puede resolver en los próximos 3 meses, porque la voluntad del sur global, de los países del sur, es la paz y volver a estabilizar la economía real y el comercio internacional. Desde el lado de las grandes potencias financieras, que de alguna manera dictaron las reglas de juego desde 1971 a 1973, es decir, con el dólar
anclado en el petróleo o respaldado en el petróleo de Medio Oriente, no tienen opciones. Es decir, si no ganan la guerra, no pueden seguir imponiendo sus condiciones. La alternativa que tienen es asimilarse a un mundo multipolar en paz y un comercio mediado por monedas propias y basadas en materias primas, que es lo que la humanidad necesita y quiere. Tú has dicho en declaraciones que Zelensky es un títere. Zelensky es un actor, en este caso le tocó ser un actor protagónico, pero es solamente un actor de reparto de una obra que tiene una partitura escrita. Realmente los verdaderos actores de fondo son los grandes actores del poder internacional que tienen mucha fuerza a partir de sus intereses en lo que es la pampa húmeda ucraniana y todo lo que tiene que ver con los recursos estratégicos de esa región. E incluso deberíamos tener presente que uno de los objetivos, la desestabilización de Ucrania, también es volver a subordinar a la Unión Europea, al gran esquema del poder financiero global. El ciudadano de a pie, entonces, Walter, en Europa se ha dado un tiro en el pie porque en definitiva todo cuesta más, sus ingresos no mejoran, entre comillas, el conflicto en Ucrania no se gana y continúa. Y algunos dicen que Estados Unidos en realidad lo que hizo fue mató dos pájaros de un tiro, debilitó a Europa y está haciendo desangrar a Rusia. Occidente lo que ha intentado lo que desde el punto de vista de sus intereses estratégicos tenía que intentar. Para eso lo estuvo planificando y sembrando capacidades militares desde el 2014, claramente. Lo que no pudo medir exactamente es las capacidades de respuesta de Rusia, de la India, de China. Es decir, puso en el escenario a hacer una medición entre los grandes actores del poder financiero versus los nuevos grandes actores de la economía real. Y lo que estamos observando es que están perdiendo la guerra en términos técnico-militares y por otro lado están perdiendo la guerra comunicacional porque creo que a lo largo y a lo ancho del mundo se está percibiendo la debilidad de la OTAN, del occidente global, y se está tomando conciencia de que existen muchas más posibilidades de lo que se creía para avanzar en un proyecto alternativo al proyecto financiero de las grandes élites y las minorías de Davos, y creo que los pueblos están aceptando el esfuerzo y el esfuerzo que significa esta guerra en términos internacionales, porque intuyen, porque no es claro, intuyen que los viejos poderes que tuvieron influencias negativas en los últimos 100 años son los grandes perdedores en esta guerra como tendencia. El presidente de Brasil, Lula, acaba de anunciar un nuevo plan para luchar contra el hambre. Dice Brasil sin hambre, dice que para el 2030 busca que no haya una sola persona que pase hambre en Brasil. El neoliberal Jair Bolsonaro dejó 33 millones de brasileños con eficiencia alimentaria. La pregunta, vuelvo entonces a nuestra América Latina y para finalizar,
estos libertarios como Bolsonaro, como Kast, como el que ustedes tienen en Argentina, ¿cómo lees tú este fenómeno, entre comillas, nuevo de estos discursos que van en contra, en definitiva, de los resultados, lo que tiene que ver con económicos y sociales? Por ejemplo, en Chile, la campaña que se montó de desinformación contra el proyecto de nueva constitución ha sido realmente considerado, pero realmente multitudinario y superpoderoso para que todo quedara en el status quo de lo que es la constitución de 1980 de Pinochet. El fenómeno de libertarios en América Latina, ¿cómo lo ves? El fenómeno de libertarios está forjado en la necesidad de poner en crisis la política en cada una de las naciones. El fenómeno de los libertarios es lo suficientemente disruptivo desde el punto de vista del lenguaje, de los comportamientos, de las propuestas que no son coherentes, como bien describías, y se sostiene a partir de las plataformas de comunicación virtual, es decir, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, instalándose no solamente como un medio, sino como un nuevo terreno de la realidad donde decidir y debatir la construcción de la polis, de la política, de las decisiones de las naciones y los pueblos. Eso es muy disruptivo, y lo que ellos plantean con el ejemplo de Bolsonaro ha quedado claro para toda la región, es un volver hacia las épocas de las dictaduras. Son comportamientos que, sin tomar esa forma institucional, son comportamientos dictatoriales. Claro que el gran respaldo para llevar adelante eso son factores financieros respaldados en el FMI y particularmente en términos técnico-militares respaldados en el Comando Sur. Walter Formento, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jorge, un gusto haber podido dialogar con vos.